es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Mil programas de Muévete. Pronto tendrás tu casa en el metaverso. Mientras tanto, te ayudamos a comprarla en la isla. Vega Coop, de tu lado siempre. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Hoy vamos a estar dialogando y ciertamente promete que va a ser una excelente conversación. Pues vamos a dialogar sobre algo que nos toca a todos y realmente en tiempos que se reseñan tantas noticias de adversidad, de situaciones que ciertamente ocurren, pues nos cargamos emocionalmente y debemos procurar tener acercamiento con profesionales que nos ayudan un poco a definir ese rol de vida, de cómo nosotros podemos cuidar nuestro cerebro, cómo nosotros podemos atender con actividades y alimentar nuestra capacidad cognitiva y nuestro cerebro de manera de poder actuar con claridad, tener una mejor socialización. Pero nada, yo quiero con esta introducción dejar las bases sentadas, que vamos a estar dialogando con un gran profesional, con el doctor Amílcar Matos Irizarry, que es psicólogo clínico, que es académico, también viene del mundo de la academia, es un estudioso. Así que bienvenido Amílcar a Muévete. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes. Y un poco para aterrizar directamente en este tema, que es bien amplio, bien amplio, con unas dinámicas quizás un poco complejas, pero queremos que un poco que nos lleve de la mano y que nos pueda un poco definir cuán importante en la convivencia es mantener y procurar una salud emocional robusta. Excelente pregunta. Yo diría que antes de que comenzara la medicina per se, como la conocemos ¿verdad? En el día de hoy, ya se estudiaba de manera bien profunda, y estoy hablando para los griegos un poco más allá, porque los egipcios tienen registros también de intervenciones que se hacían para sanar el alma. ¿Okay? La psicología es la ciencia basada en estudios empíricos que trabaja la mente y sus dinámicas. Por ponerlo sencillo, es mucho más compleja la definición. ¿Ven? La parte de la psiquis, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, a lo mejor podemos, digamos que a lo mejor podemos, no sé, vivir sin un brazo, sin una pierna, pero dejar de pensar significa dejar de sentir. Y dejar de sentir significa dejar de vivir. ¿Ves? Por lo tanto, lo que estamos buscando es la manera en cómo podemos armonizar el conocimiento y las vivencias reales, porque el conocimiento es una cosa y poder trabajar, ¿verdad?, cómo ponerlo en práctica, las vivencias reales que nos trae cada individuo es otra. ¿Ves? A eso es lo que nosotros llamamos la conceptualización, porque yo puedo estudiar la depresión y puedo estudiar la esquizofrenia y puedo estudiar la ansiedad, pero estudiar a la persona con su experiencia de vida y poder entenderla para aplicar las estrategias que nosotros hacemos es algo que la psicología definitivamente trabaja y es nuestro día a día, ¿no? Obviamente también hay otras disciplinas dentro de la salud mental, como está la psiquiatría, los trabajadores sociales clínicos y así por el estilo. Pero el estudio de la mente y la manera en cómo funciona es definitivamente fascinante, retante y más que todo es una bendición si la manejamos de la manera apropiada para poder aumentar nuestra calidad de vida y lo que yo le llamo nuestro jangueo por la vida. Cuando usted en ese concepto de jangueo por la vida, yo
lo visualizo como entrar en esa carretera en que uno está siendo bombardeado por distintas situaciones y uno también bombardeando y devolviendo Claro, con situaciones que no es otra cosa que crean niveles de estrés, de angustia, claro. de inconformidad, de frustración, de pena, de rabia. Es como esa multiplicidad. Claro. Y entonces, pues un poco como nosotros, porque el aspecto de salud emocional, eso no tiene que ver con clases sociales, con Para profesión, con nada. niveles, pues somos humanos. Pero como Claro. nosotros nos equipamos, ¿verdad? Con algunas herramientas que nos permitan una mejor convivencia y que a la larga, ¿verdad? Derive en una salud emocional más balanceada. Claro, mira, para que tener un marco de referencia sencillo Ok, que nos pueda ayudar a desarrollar el tema, partimos de la premisa que no existen emociones que se puedan manifestar si no hubo un pensamiento que lo generó. ok, ¿Ok? Claro, hay unas circunstancias muy particulares que a lo mejor afectan esa relación, ok. ¿verdad? Como por ejemplo el uso de drogas, alcohol, accidentes cerebrovasculares, condiciones de específicamente alguna patología neurológica que pueda estar afectando a la persona, pero no son los más, ¿ok? A ver, cuando nosotros vemos o evaluamos el sistema de pensamientos de nosotros que producen emociones, ¿ok? Tenemos que darnos cuenta que esas emociones son las que provocan la conducta. Por eso es que decimos siempre que el no verbal es más elocuente que lo que tú me puedas decir. ¿Ves? Cuando de momento uno hace un ejercicio en terapia, ¿verdad? O en la casa, vamos, ¿ok? De evaluar lo que piensas, lo que tú crees que es tu realidad, lo que es la norma. Adivina qué, Rubén. El 90% no te pertenece. Es una programación social. Como el machismo, ¿ves? Una programación social. Bombardean los medios de comunicación con una información para provocar miedo, y el miedo lo que provoca son pensamientos, ¿verdad? Lo que le llamamos retroalimentación, ¿ok? Ese miedo que se provoca busca pensamientos, se generan emociones y ahí comienza ese loop que provoca estas ansiedades sociales que las personas llegan a un momento en que deciden no salir de la casa, simple y llanamente por lo que muchos medios nos dicen en algún momento, ¿ok? Y determinan cómo yo me debo comportar ante las diferentes situaciones que yo pueda ver día a día, que puedas ver día a día. Recuerda que no son experiencias tuyas, te las están programando. Eso crea algo que le llaman circuitos neurales, lo que entonces posteriormente se puede convertir en algo que en palabras de nosotros se llama condicionamiento operante, que no es otra cosa que es que cada vez que ocurre A, me provoca B. ¿Ves? ¿Ves? Pero cuando nosotros comenzamos a trabajar con el sistema de pensamiento y a tratar de depurarlo, te das cuenta que tienes más poder de lo que tú imaginas sobre tus emociones. El jangueo con la vida es precisamente eso. Por ejemplo, si yo me someto diariamente, y estoy hablando con las personas que trabajan mucho con ansiedad, si yo me someto consistentemente a noticias negativas, me reúno con personas que son pues negativas a su vez porque tampoco tienen culpa. Que son una ¿Okay? queja andante. Exactamente, pues ¿qué tú pretendes tener de la vida? ¿Alegría? No, ¿me entiendes? Vas a reproducir emociones que sean paralelas a esos pensamientos que han sido introyectados o que han sido programados en ti. ¿Ves? Por ejemplo, ¿por qué yo no recojo? Si digamos que en Puerto Rico, yo no sé, digamos que somos, por poner un número, 4,5 millones de personas. ¿Cómo yo voy a decir que Puerto Rico está fastidiado por lo que pasó en un momento dado con una persona en particular? ¿Y dónde están las demás? El universo, ¿ok? Que compone lo que somos nosotros. Pero usted acaba hace unos minutos de darnos una cifra que es sorprendente. Cuando hace la afirmación que el 90%
Es básicamente, no sé si lo interpreté correctamente. Programación, conductas aprendidas que no pero no, o sea, el 10% deriva del pensamiento. Realmente, ¿qué es lo demás? ¿Qué es lo que debe controlar realmente Exacto. Pero una vez en el 10%, acoge como una verdad lo que está escuchando, lo convierte, como decimos nosotros, va al subconsciente y lo convierte como esa realidad. ¿Me entiendes? Sí. ¿Ves? Y ahí comienzas a tener, decimos que el cuerpo físico es el cuerpo del subconsciente o de la memoria. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, tú no tienes que, no hay que pensar mucho para tú comenzar a sentir que se te paran los pelos, como decimos nosotros, ¿verdad? Y genera las ansiedades o las tristezas. No hay que pensar mucho porque con simplemente exponerte a un evento en particular, yo voy a tener control sobre cómo tú funcionas. Okay. Y estoy siendo muy responsable, ¿verdad? Porque dije al comienzo que hay unas condiciones en particulares físicas que hay que tomar en consideración. Pero volvemos a lo mismo, no son las más. ¿Ves? Y de jangueo con la vida, tú lo que buscas es realmente trabajar desde el punto de vista del balance lo más que tú puedas. Okay. Cuando tú trabajas desde el punto de vista del balance lo más que tú puedas, estás creando otros circuitos neurales que compiten con los negativos. Okay. ¿Viste? Entonces de momento tú te das cuenta que tú tienes el poder realmente de hacer mucho más de lo que te dicen que está pasando o lo que te dicen que tú debes ser. En términos generales, esto es una pregunta que a lo mejor no hay los datos estadísticos o científicos para afirmar una cosa, pero usted está más expuesto, este es el día a día de usted. En términos de una demografía, Puerto Rico, pues naturalmente, pues tercera, cuarta, quinta edad, pues va aumentando. Esos niveles de búsqueda de un estado de mayor felicidad, usted lo puede definir que se están dando más en ese grupo creciente o en los grupos de los jóvenes, joven, adolescente, joven y profesional. El grupo ahora, por ejemplo, y sin temor a equivocarme, ¿okay? Ahora se está dando una conciencia fuerte, ¿verdad? Creando conciencia sobre lo que es el niño interior. Okay. Por ejemplo, yo veo personas de 60, 70, de 80 años, conozco dos, haciendo cosas que muchachitos de 30 o 20 no pueden hacer. ¿Ves? Estas personas cuando decidieron, inclusive hay una, es que no me acuerdo el nombre ahora, hay una señora en Instagram que tiene una página, ella es brasileña, no. Ella era obesa, pero obesa, a sus 50 y pico de años. ¿Bien? Y ella decidió no correr el mismo chance, ¿verdad?, que tuvo su hermana, que murió. ¿Eh? Ella tiene ahora, creo que tiene 81 años. Esa dama, su jangueo con la vida fue tan fuerte, Rubén, que ella compite en fisiculturismo. ¿Okay? O sea, es que yo quisiera que tú, no te estoy hablando de... Sí. Es que lo que me está diciendo es que tiene que ver mucho con ese 10%. Exactamente, porque es lo que se hizo consciente y ella decidió empoderarse para crear circunstancias distintas, más allá de lo que diría la sociedad de lo que una mujer de 80 años puede hacer. Ella cogió eso y dijo, ¿sabes qué? A mí esto no me va a controlar. ¿Me entiendes? Pero que mira qué dato interesante, que no solamente le ayuda a una construcción social y una salud emocional de ella bien balanceada. A otro nivel. Sino que también es capaz de transmitir e inspirar a otras personas. Tiene, yo no sé cuántos miles o millones, yo no sé cuántos de seguidores. Y ella postea todo el tiempo, ¿verdad? Y así por el estilo podemos contar múltiples, yo no sé, infinidad de personas que deciden a través del pensamiento consciente comenzar a generar circunstancias, yo diría que a comenzar a crear memorias buenas para dejar de vivir de los malos recuerdos. Vamos, ahí está. ¿Y cómo nosotros, doctor, podemos involucrarnos en algún tipo de actividad que nos ayude a fortalecer un poco
a reprogramar ese 10% e irlo disminuyendo, o sea, o ampliando, Claro. y llevarnos a un estado de salud emocional que a la misma vez nos permita una mejor convivencia. O sea, ¿qué debemos Mira, hacer? yo diría que lo que había dicho un poquito hace unos minutos atrás, el tú revisar o hacer un inventario de todas tus limitaciones, ¿ok? Y ver de dónde vienen. Okay, Y si tú validaste que tú estás limitado por eso. okay. ¿Ok? Yo creo que magistralmente, si la persona lo hace a conciencia y decide establecer perdón, identificar cuáles son sus limitaciones, ya tienes como que va, el 80% de esto gano. Porque lo próximo es la ejecución. ¿Ve? El cuerpo, la mente y la sociedad, ¿verdad? Cuando tú la sometes al cambio, tiene que venir la adaptación. ¿Sabes? Todo se adapta. Todo, Rubén, se adapta. Me ha definido, ya me ha dado 2 pasos. La identificación, ¿verdad? Sincerarme cómo yo estoy, hacer ese inventario, el plan de ejecución, imagino que también está el seguimiento. Claro, porque ahí está la consistencia. Ya consiste. Pero fíjese que estamos muy dados a buscar personal trainer, el que puede. Estamos muy dados a planes de, pues, si quiero rebajar, quiero esto, me establezco unos planes. Sin embargo, no estamos tan conscientes de la importancia de hacerle ese inventario, pero a la misma vez conectar con un profesional, un psicólogo clínico, que nos ayude a ese diseño de la ejecución. Claro. Primero, validar y repasar ese inventario, sino también establecer un plan de Claro, ejecución. porque tampoco, lo que pasa es que lo que se construyó dentro de tus limitaciones al sol de hoy, eso no ocurrió de la noche a la mañana. Pues no pretendas querer rebajar 80 libras en un mes. Claro. No, o sea, lo primero que yo le digo a mi gente es, una vez tú sales de tu trabajo, mira esto que interesante. Cuando tú llegas a tu casa, ¿qué es lo que tú haces? Si tú te pones a comer, sentarte, a ver televisión, a mirar las redes sociales y acostarte, tu vida está en pausa. Tú no me estás creando ninguna memoria. Estás en el proceso normal de adaptarse. Tú lo que estás adaptándote a convertirte, es que yo soy muy gráfico, ¿verdad? Entonces no quiero buscar las palabras correctas, a convertirte en lo que tú temes. En un enfermo, en un dependiente, en que no puedas ver en un momento dado ni ir al baño solo y tengan que asistirte. ¿Ves? Pero si de momento tú coges todas tus limitaciones, el inventario que te dije, generas un plan y comienzas a utilizar ese tiempo. Mira lo primero que te estoy diciendo, 20 a 35 minutos diarios o cada 4 días. Y generas actividad, le das movimiento al cuerpo, el cuerpo tiene que crear una nueva versión de él. ¿Ves? Ahí genera la masa muscular, vas a ver que de momento el azúcar que se te controla, de momento el colesterol, los triglicéridos, ya no te duele caminar, puedes hacer cosas, puedes llegar hasta cosas, es que es ilimitado, todo depende de esto. Claro. ¿Entiendes? ¿Ves? Un ejemplo, caminar, si vives en una urbanización o en un área, caminar, porque cuando uno va, hay una diferencia cuando uno va manejando, que el campo visual es muy rápido. Claro. Captando, ¿verdad? Aun cuando vas de pasajero, también el campo visual es rápido. Sin embargo, cuando caminas, empiezas a descubrir cosas, a lo mejor cerca de tu residencia, de tu hogar, que jamás habías visto. Es cierto, porque no estás consciente, somos unos programas, caminamos porque sabemos caminar, pero no pensamos. Hay veces que nosotros venimos y estamos guiando, como cogiendo el ejemplo, ¿verdad? Llegaste al punto B y tú no sabes, no recuerdas ni cómo lo hiciste porque tú estás perdido en tus pensamientos, ¿me entiendes?
A ver, es un problema. ¿Ok? Pero la realidad es que hay hay formas de trabajarlo, pero grosso modo, ¿verdad? Para poder cerrar, Claro. es que tienes que ser bien honesto y ver dónde están tus limitaciones. Ah, ¿Ven? No importa la que sea, no importa. Siempre hay espacio de crecimiento o áreas de oportunidad. Siempre. pero hay que también soltar miedo, doctor, porque no todo el mundo tiene la facilidad, vamos a llamar así, por voluntad propia. Por ejemplo, de acercarse a usted, de llamarlo, de agendar una cita con usted. Ese primer paso también Eso es una limitación. es una limitación. Ese hay que reconocerla y A ver, tú vas al cardiólogo, tú tienes corazón y vas al cardiólogo, tú no eres cardiólogo. Tú vas al neumólogo y tienes pulmones. Pero, hay personas que se dedican 15 años de su vida a estudiar conducta humana. Entonces, ve al psicólogo, porque mira la programación social. El que va al psicólogo o al psiquiatra está loco. Eso no es una realidad. debe visualizarlo como que esa persona que acude a un profesional como usted, lo que está es precisamente, primero, va en ventaja sobre los demás. Pero por mucho. Por mucho, porque entonces está construyendo realmente capacidad, nuevos pensamientos, reprogramando, una actitud positiva, una actitud de ganar. Creando una nueva versión. Una nueva versión, ¿verdad? Quien no se atreve, pues realmente va desmereciendo, va perdiendo de capacidad y aumentando ese por ciento disminuyendo el por ciento de pensamiento y aumentando lo de las conductas y las instancias que has aprendido. Exactamente. Esa programación que no es la correcta. Doctor, yo le agradezco muchísimo este espacio de comunicación. Me gustaría que pudiéramos conectar de nuevo en otra oportunidad. Claro, con mucho porque gusto. es muchísimo lo que usted tiene para compartir con todos nuestros televidentes y los que nos conectan por las redes. Claro. Así que agradecido, le deseo mucho éxito y seguimos en contacto. Igual, gracias, un placer. Y recuerde, ¿verdad? Tanto a ti como a tus televidentes, janguea con la vida. Rompe las limitaciones y atrévete a ser una mejor versión tuya. Me gustaría, antes de finalizar, por favor, ¿dónde lo podemos contactar? Personas que se motiven a llamar, a conectar con usted, a agendar una cita para orientación, para procurar de su servicio. ¿Qué debemos hacer? Pues pueden escribirme o llamar al 787-375-9494, 787-375-9494, o me pueden buscar en las redes sociales a través de Dr. Amílcar J. Matos o en Instagram con Janguea con la Vida. Amílcar, muchísimas gracias por acompañarnos y mucho éxito. Gracias por la oportunidad y bendiciones a todos, ¿ok? Muy bien. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. BEACOP fue de las primeras cooperativas en Puerto Rico en poder otorgar lo que es All Buying Assistance. Esta ayuda llega a Puerto Rico después de Irma y María para poder reconstruirlo a Puerto Rico. Nosotros tenemos este producto para ustedes, que lo pueden ayudar tanto para gastos de cierre o pronto y poder comprar esa propiedad que sueña. Llámanos al 915-0030, estamos esperando tu llamada para poder ayudarte. Nosotros BEACOP contamos con todos los productos hipotecarios que existen en el mercado. Te esperamos. Hola, soy el Dr. Víctor Collazo y vamos a hablar sobre tu mascota. Hay un tema controversial que se está desarrollando tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, y es el uso de estas dietas distintas a lo que estábamos acostumbrados a alimentar a nuestra mascota. Generalmente utilizamos comida seca, es la recomendación general. Y hay un movimiento para la utilización de comida cruda, lo que le dicen en inglés raw diets. La teoría detrás de todo esto es que nuestras mascotas, particularmente los perros, son descendientes de lobos, y los lobos comen carne cruda
y les cae muy bien, están saludables y gorditos y colorados y con un pelaje fabuloso. Y se está tratando de traer ese tipo de pensamiento y alimentar a la mascota de la misma forma. Lo que se nos olvida en este proceso es que al igual que domesticamos a ese lobo y lo convertimos en un perro, no fue solamente el comportamiento lo que se domesticó el sistema gastrointestinal en el proceso, porque nos alejamos de lo que se conoce como la selección natural. La selección natural es que solamente el más fuerte va a sobrevivir. Aquellos lobos con un sistema gastrointestinal débil no sobrevivían la idea de comer carroña, de comer restos de animales que ya están descompuestos. Cuando nosotros seleccionamos a nuestras mascotas, no lo hacemos pensando en un sistema gastrointestinal saludable. Lo hacemos porque son lindos, es la raza que queremos. Y cuando nacen 10 perritos de nuestra perra, queremos que los 10 se salven. En la vida salvaje, nacen 10 lobos y probablemente 4 sobreviven. Esa es parte de la selección natural. Ahora queremos tratar de alimentarlos como si tuvieran un sistema gastrointestinal salvaje. No es muy diferente a si extrapolamos eso hacia nosotros. Podemos decir que nuestros ancestros comían insectos, comían carne cruda y estaban perfectamente bien. Así que vamos a agarrar la primera cucarachita que pase por ahí y la cogemos de snack. Probablemente no nos va a ir muy bien a nivel gastrointestinal, porque nuestro sistema gastrointestinal evolucionó según nosotros evolucionamos. Ya no tenemos ese sistema gastrointestinal fuerte que toleraba las cosas que nuestros ancestros toleraban. La mascota no es distinta. Considéralo. Si estás pensando utilizar este tipo de dietas, habla con tu veterinario. Toma en cuenta los diferentes riesgos, entre ellos las bacterias que pueden estar ingiriendo y cuánto daño le puede causar. ¿Y cuál realmente es el beneficio para tu mascota, más allá de cumplir con una moda y una modalidad que se está llevando a cabo? Siempre ten el beneficio de tu mascota como primera razón para hacer estos cambios y toma una decisión inteligente para el bienestar tuyo y de tu mascota. Soy el Dr. Víctor Collazo y te puedes comunicar con nosotros al Hospital Veterinario Ponce de León en la Avenida Esmeralda en Guaynabo al 787-720-1463. Contigo en Muévete. Muévete es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Produce Here and Now para Vega Coop.